Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. Hoy os traigo un vídeo que va a resolver la duda sobre una de las diferencias existentes entre la tradición islámica y la tradición judeocristiana. El judaísmo, el cristianismo y el islam creen en la figura de Abraham, Ibrahim alayhi salam, nuestro gran patriarca que se ganó el nombre de Jalilullah, es decir, el amigo de Dios. Estamos de acuerdo en que Dios le puso a prueba para sacrificar a su hijo, pero la diferencia llega a la hora de identificar al hijo que iba a ser sacrificado. Los judíos y los cristianos dicen que el hijo que iba a ser sacrificado era Isaac, mientras que los musulmanes decimos de que el hijo era Ismael. Así que en este vídeo voy a aclarar la duda basándome principalmente en la lógica. Pero atención, el vídeo no tiene el objetivo de crear favoritismos, al contrario. Los musulmanes respetamos por igual tanto a Ismael como a Isaac. Que la paz de Dios sea con ellos. Bismillah. Voy a empezar analizando las escrituras judeocristianas. Abramos el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, así que según este relato del Génesis, Abraham tenía 86 años cuando su hijo primogénito, Ismael, nació. Ahora veamos cuándo nació Isaac. Génesis 21:5. Y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Muy bien, así que, según el Génesis, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, su segundo hijo. ¿Cuántos años le lleva Ismael a su hermano pequeño Isaac? Con una simple resta lo descubrimos. 100 menos 86 es igual a 14. Hay 14 años de diferencia entre Ismael y su hermano pequeño Isaac. Sigamos con la narrativa bíblica. Génesis 21:8. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando su hermano fue destetado? Para esto necesitamos conocer la edad de destete. Para ello, consultemos cualquier Biblia que nos pueda otorgar dicha información. Os pondré el ejemplo de esta versión católica de la Biblia, titulada la Santa Biblia. Los árabes del desierto destetan a los niños a la edad de año y medio o 2 años. Entre los judíos, esto tenía lugar a los 3 años. Y nos da una remisión al libro segundo de los Macabeos, capítulo 7, versículo 27. Que por cierto, el libro segundo de los Macabeos no se encuentra en ninguna versión protestante, por lo tanto, no podré utilizar la versión Reina Valera como de costumbre. Luego hay católicos que dicen que la versión Reina Valera es una Biblia aceptable. En fin, eso es otro tema. Vayamos al versículo en cuestión. Dice lo siguiente. Inclinándose, pues, a él, y burlándose del cruel tirano, dijo así en lengua patria: Hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno, y te he amamantado durante 3 años, y te he alimentado, y te he hecho llegar a esta edad proveyéndote de sustento, y he modelado tus costumbres. Efectivamente, los hebreos tenían la costumbre de destetar a los niños a la edad de 3 años. Para llegar a un término medio, vamos a decir que la edad de destete de Isaac fue entre los 2 y los 3 años. Volviendo con los cálculos, si sumamos la edad que le lleva Ismael a su hermano Isaac, más la edad de destete, vemos que Ismael tenía entre 16 y 17 años cuando Isaac fue destetado. Y ahora bien, según el orden cronológico de la narración bíblica, Ismael debería tener más de 16 años en el resto del pasaje. Las Biblias dejan claro en el título de este pasaje de que Agar e Ismael fueron expulsados de la casa de Abraham. Analicemos el pasaje. Dice así: Se levantó, pues, Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. La palabra traducida aquí como muchacho, y que otras Biblias traducen como niño, proviene de la siguiente palabra hebrea, cuya referencia os expondré en pantalla, y es una palabra cuyo significado hace referencia a un niño pequeño. Sigamos con la narración bíblica. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo:
que no vea morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero. Seguro que muchos os habréis dado cuenta de que aquí hay algo que no cuadra, y es por eso que he subrayado en amarillo las palabras clave. Recordemos que según la Biblia, el incidente en el desierto de Ismael y su madre Agar ocurre después de que Isaac fuese destetado. Para entonces, Ismael ya tenía entre 16 y 17 años. En aquella época, una persona de esa edad ya era considerada adulta. El versículo 15 dice que Agar dejó al muchacho debajo de los arbustos. Esto deja claramente entrever de que el muchacho era un bebé o un niño pequeño, no un joven de 17 años. El versículo 17 dice que Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, es decir, un bebé llorando, no un joven de 17 años. El versículo 18 es clarísimo. El ángel le dice a Agar: alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Eso solo se puede hacer en caso de que el muchacho sea un bebé o un niño pequeño, no un joven de 17 años. El versículo 19 dice que Agar le dio de beber al muchacho. Eso significa que el niño dependía de su madre. Y el versículo 20 dice que el muchacho creció en el desierto. Obviamente, el pasaje está mal ubicado en la línea temporal. Esto se debe a las innumerables modificaciones que ha sufrido el libro del Génesis. Para más detalles, os recomiendo ver mi vídeo que desmonta el libro del Génesis. Y ahora pasemos al siguiente capítulo, el capítulo 22. El versículo 2 dice lo siguiente: Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Y aquí es donde los musulmanes sospechamos de que los escribas bíblicos han intercambiado el nombre de Ismael por el nombre de Isaac. Leamos bien el versículo 2 y utilicemos la lógica. Aquí dice: toma a tu único hijo. Siguiendo la narración bíblica, Isaac no era el único hijo de Abraham. Así que lo lógico sería pensar que el título de hijo único hace referencia a Ismael, el cual era el único hijo hasta que su hermano Isaac nació. Cuando nació Isaac, Ismael ya no era el único hijo, porque ya son dos hijos en total. El hecho de manipular las escrituras provoca contradicciones. El argumento judeocristiano dice que Ismael era hijo ilegítimo, nacido de una concubina. Su propia Biblia va en contra de este pensamiento. Vayamos al Deuteronomio, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le dan hijos, y el primogénito es hijo de la aborrecida, el día de dejar en herencia a sus hijos lo que posee, no podrá tratar como primogénito al hijo de la amada en perjuicio del hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, hijo de la aborrecida, dándole 2/3 de lo que posee, porque es la primicia de su virilidad y tiene derecho de primogenitura. Y es que tengamos en cuenta de que la propia Sara en Génesis 16:3 le ofrece a su marido Abraham tomar a su esclava Agar para procrear herederos. Es decir, ella se la ofrece voluntariamente. Exactamente lo mismo sucede con las esposas de Jacob. Raquel le ofreció tomar a su esclava Bilhá, de la cual nacieron Dan y Neftalí, y otra vez pasa lo mismo con su otra esposa Lea, la cual le entregó a su esclava Zilpa, la cual engendró a Gad y a Aser. Estos 4 hijos de Jacob, nacidos de 2 concubinas, son herederos legítimos y son padres de 4 de las 12 tribus de Israel. ¿Acaso hay alguien que diga que las tribus de Dan, Neftalí, Gad y Aser son ilegítimas? Entonces, ¿por qué Ismael sí es ilegítimo?
De hecho, Ismael es un heredero de Abraham. Leamos Génesis 21:13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, y es que no hay ningún manuscrito bíblico anterior al siglo VII que contenga Génesis 22:2, para que podamos identificar el nombre del hijo de Abraham. Ahora veamos qué es lo que dice el Corán. En tan solo 14 versículos relata lo necesario y nos disipa todas las dudas sobre este tema, al contrario que la Biblia no necesita extensos capítulos que se contradicen entre ellos, los cuales han sido manipulados por diferentes manos, y como consecuencia han provocado deslices espaciotemporales. Prestemos atención a lo que dice el Corán. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Subhanallah. Vemos que en el Corán el sacrificio de Abraham ocurre antes del nacimiento de Isaac. Por lo tanto, la conclusión es bastante obvia. Ismael era el hijo que iba a ser sacrificado. Y para ir terminando el vídeo, me gustaría dejar una pequeña anécdota, y que a la vez servirá de reflexión. ¿Sabíais de que Génesis capítulo 12 dice lo siguiente sobre Abraham, que la paz sea con él? Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí va una pregunta para los judíos y cristianos. ¿Acaso bendecís a Abraham, que la paz sea con él? Porque nosotros sí, en todos y cada uno de los 5 rezos diarios. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Está más que claro de que Ismael era el hijo que iba a ser sacrificado. Este tema no causa ningún problema teológico o doctrinal en la religión islámica. El hecho de que supuestamente Isaac fuese el hijo sacrificado genera un problema bastante crítico en la doctrina cristiana. Cualquier Biblia comentada nos dirá de que el sacrificio de Isaac tiene un paralelo con el supuesto sacrificio de Cristo. Pensadlo bien. Según la creencia cristiana, Isaac iba a ser sacrificado, pero fue reemplazado por un carnero. Si los cristianos hacen un símil o un paralelismo con el sacrificio de Cristo, entonces están diciendo de que Cristo también fue reemplazado. El Mesías siendo reemplazado tras un intento de sacrificio, ¿a qué versión de Jesús se parece más? ¿A la versión cristiana o a la versión islámica?